Los 3 aviones militares despegaron de la base aérea por la mañana, cuando las nubes empezaban a cubrir el cielo y se levantaba viento del océano. Aunque el tiempo era desfavorable, las tripulaciones no estaban preocupadas. Eran pilotos experimentados. El capitán John Mason, el comandante Michael Harris y el teniente primero Richard Stevens no eran los primeros en volar en este tipo de misiones de entrenamiento, en las que las condiciones de vuelo se hacían más difíciles para practicar maniobras. Su tarea era sencilla: entrenarse en la pérdida parcial o total de comunicaciones en la zona sobre el Atlántico, cerca del Triángulo de las Bermudas. Todos ellos siempre se habían interesado por los misterios que rodeaban esta región, pero no se los tomaban en serio. Consideraban que las leyendas sobre la desaparición de aviones y barcos eran mera ficción. Ya habían volado muchas veces por esas rutas, y todo había ido sobre ruedas. Además, sus instrumentos eran nuevos, y su sistema de navegación estaba probado. Se suponía que el vuelo iba a ser una misión rutinaria de entrenamiento, pero los acontecimientos se desarrollaron de forma muy distinta. 1 hora y media después del despegue, cuando los aviones ya habían recorrido la mayor parte de la ruta, la comunicación con el capitán Mason se cortó de repente. Hubo silencio durante unos minutos, y luego su voz volvió a cortar las ondas, pero esta vez cargada de ansiedad. Algo va mal. Las brújulas no funcionan. Estamos perdiendo la orientación. La base inició inmediatamente comprobaciones urgentes de los sistemas y los datos de los satélites. Este mensaje puso a todos en alerta. Normalmente, las brújulas no podían fallar en 3 aviones a la vez. Fuera lo que fuese lo que había ocurrido, era anómalo. Unos minutos más tarde, llegó un nuevo mensaje del comandante Harris. Las brújulas muestran coordenadas diferentes. Nos movemos en direcciones diferentes y no podemos encontrarnos. Los controladores intentaron averiguar las coordenadas exactas de los aviones, pero las respuestas de los pilotos eran fragmentarias. Los sistemas de navegación empezaron a mostrar datos inciertos, y los instrumentos de los aviones parecían haber perdido su capacidad de indicar la dirección con precisión. Parecía como si cada avión estuviera en su propio espacio, separado de los demás. Pronto, los pilotos empezaron a informar de fenómenos nuevos e inexplicables. No podemos ver el horizonte. El cielo que nos rodea ha cambiado, informó el teniente primero Stevens. Todos los instrumentos muestran algo increíble. Es como si no estuviéramos aquí. Los pilotos no podían entender lo que estaba pasando, y nadie en la base podía ayudarles a recuperar el rumbo. Los controladores intentaron en vano restablecer la comunicación y darles instrucciones claras para orientarse. Poco a poco, sus voces fueron desapareciendo de las ondas. Las últimas palabras que pudieron oírse del comandante Harris estaban impregnadas de un miedo desconocido. Todo se está volviendo blanco. A continuación, los 3 aviones desaparecieron simultáneamente del radar. La comunicación por radio se cortó por completo, y cualquier intento de restablecer el contacto fue inútil. Al principio, los controladores y los militares de la base no podían creer lo que había ocurrido. ¿Cómo podían desaparecer 3 aviones al mismo tiempo? Se puso en marcha una operación de búsqueda urgente. Se enviaron helicópteros de rescate, barcos guardacostas y drones a la última ubicación conocida de las aeronaves. Pero cada vez que los equipos de búsqueda se acercaban a la zona donde esperaban que estuvieran los aviones, se encontraban con obstáculos inexplicables. Los dispositivos de navegación se negaban a funcionar. Las comunicaciones por radio transmitían señales incomprensibles y el lugar del accidente parecía completamente despejado. Tras varios días de búsquedas infructuosas, se tomó la decisión de abortar la operación. No se encontraron restos, rastros de combustible, ni cuerpos de los pilotos. Todos los informes oficiales señalaban como causa probable del accidente un fenómeno meteorológico repentino que pudo haber provocado que los aviones se precipitaran al océano. Pero todos los implicados en la búsqueda tenían la sensación de que esta explicación no tenía nada que ver con la realidad. Algo extraño ocurrió aquel día,
y la versión oficial no tenía en cuenta todos los hechos misteriosos. Pocas semanas después del suceso, se clasificaron todos los detalles del incidente. Las familias de los pilotos recibieron una información mínima, y la investigación se cerró sin respuestas concretas. Los militares que sabían lo ocurrido fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, algunos testigos del incidente no pudieron guardar silencio. Una de las fuentes anónimas admitió más tarde a los periodistas que las últimas palabras de los pilotos indicaban algo sobrenatural. Los pilotos informaron de cómo el aire a su alrededor se volvía espeso, como si unas gotas de energía hicieran girar sus aviones. Las brújulas y los instrumentos perdieron su significado, y la visibilidad se convirtió en un cegador vacío blanco. Los registros de estos mensajes se borraron inmediatamente, y quienes tuvieron acceso a ellos se vieron obligados a guardar silencio. Sin embargo, parte de la información empezó a aparecer en la prensa gracias a fuentes anónimas. Ahora, años después, surgen nuevas versiones de lo sucedido. Algunos científicos sugieren que los aviones podrían haber caído en una llamada zona anómala, donde se violan las leyes habituales de la física y se distorsionan el espacio y el tiempo. Otros creen que este tipo de zonas han sido investigadas durante mucho tiempo por los militares, pero que todos los datos sobre ellas estaban clasificados. Es posible que se tratara de fenómenos naturales relacionados con tormentas magnéticas u otras anomalías ocurridas en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, algunos expertos sospechan que estos aviones formaban parte de experimentos secretos que se realizaban en la región. Es difícil saber si se trató de víctimas accidentales o si se encontraron con tecnologías desconocidas o fuerzas naturales que aún no han sido explicadas científicamente. Varios meses después de los hechos, uno de los oficiales que participó en la búsqueda entregó a los periodistas grabaciones de conversaciones de radio de ese día. Afirmó que el gobierno había estado ocultando detalles importantes del incidente que podrían explicar la naturaleza de las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Estos datos confirmaron que los pilotos no murieron debido a las condiciones meteorológicas, sino que se encontraron con algo completamente inexplicable. Pero lo que les ocurrió exactamente a los aviones y a sus tripulaciones sigue sin respuesta. El 14 de octubre de 1977, el carguero San Marcos zarpó de La Habana rumbo a Florida, como había hecho muchas veces antes. Había 18 marineros experimentados a bordo, y el buque transportaba un importante cargamento de mercancías industriales. Todo iba según lo previsto. El tiempo era tranquilo, el mar estaba en calma, y la conexión con la costa era estable. El capitán del barco, Juan Rodríguez, era un hombre con una amplia experiencia. Más de 30 años de servicio marítimo. Había cruzado el Atlántico muchas veces y conocía estas aguas como la palma de su mano. Para él, se trataba de un viaje rutinario. Sin embargo, a medida que el barco se acercaba al territorio del Triángulo de las Bermudas, empezaron a suceder cosas extrañas. Las brújulas, que siempre habían mostrado el rumbo correcto, de repente empezaron a mostrar direcciones diferentes. Al principio, el capitán Rodríguez no prestó atención a estos fallos. Sabía muy bien que a veces los sistemas electrónicos pueden funcionar mal debido a las fluctuaciones magnéticas o a pequeñas anomalías meteorológicas que suelen producirse en el mar. Pero al cabo de un rato, la situación se agravó. Los instrumentos del barco empezaron a comportarse de forma extraña, y los marineros se dieron cuenta de que el barco se desviaba de su rumbo. Con la voz tranquila que caracterizaba sus muchos años de experiencia, Rodríguez envió por radio mensajes de alarma. Sin embargo, la situación a bordo era cada vez más tensa. Las transmisiones de radio eran fragmentarias, y lo último que se grabó con claridad fueron sus palabras. El cielo ha cambiado. Todo lo demás es desconocido. Después de eso, la conexión con San Marcos se cortó. Todos los intentos de los controladores
y de otras naves de la región por establecer contacto fueron en vano. La nave parecía haber desaparecido en el océano. La operación de búsqueda comenzó inmediatamente. Varios barcos militares y civiles, así como aviones, fueron enviados al lugar donde el San Marcos fue visto por última vez. Todos ellos rastrearon las aguas del Triángulo de las Bermudas en vano. No se encontró ni rastro del buque, ni de los restos del naufragio, ni de las señales de la baliza de emergencia. El agua permanecía clara, como si nada hubiera ocurrido. Cuanto más tiempo pasaba, más extraña se volvía la situación. Otras embarcaciones de la misma región no informaron de anomalías meteorológicas ni peligros, y las brújulas e instrumentos habituales a bordo funcionaban con normalidad. Mientras tanto, fuentes oficiales decían que probablemente el San Marcos se había visto atrapado en una tormenta inesperada, lo que había provocado su desaparición. Sin embargo, los marineros que conocían bien estas aguas no estaban de acuerdo con esta explicación. Insistieron en que el tiempo era estable y no había amenazas en el mar ese día. Sin embargo, pocos días después de iniciarse la búsqueda, las autoridades clasificaron repentinamente toda la información sobre el incidente. Todos los informes oficiales se clasificaron como secretos, y a las familias de los marineros se les dieron detalles mínimos, señalando que el motivo de la desaparición eran condiciones meteorológicas imprevistas. Esta decisión suscitó una oleada de preguntas. ¿Qué le ocurrió exactamente al barco? ¿Por qué se clasificó la información tan rápidamente? Pasaron más de 40 años y en 2023 empezaron a salir a la luz nuevos hechos. Uno de los antiguos oficiales de inteligencia que trabajó en el caso decidió pasar anónimamente a los periodistas documentos secretos que arrojaban nueva luz sobre los acontecimientos de aquel día. Estos materiales ponían en duda la versión oficial de la desaparición del barco. Según estos documentos, en el momento de la desaparición del San Marcos, los sistemas de radar detectaron extrañas fluctuaciones en la región. El barco parecía haberse desplazado instantáneamente varios cientos de kilómetros de su ubicación original en cuestión de segundos, y después desapareció de todos los sistemas de seguimiento. No fue como una tormenta normal o un accidente. Una de las principales hipótesis que barajó el informador fue la teoría de la llamada onda temporal. Esta anomalía podía distorsionar el tiempo y el espacio, provocando movimientos instantáneos de los objetos. Otro detalle interesante fue que pocos días después de la desaparición del barco, se enviaron submarinos militares a la región para investigar. Sin embargo, los resultados de su misión también permanecieron clasificados. ¿Qué buscaban? Tal vez los militares trataban de encontrar rastros de una anomalía o confirmar la teoría de las deformaciones temporales. Pero no se publicó ningún dato al respecto. En efecto, ese día se produjo una tormenta magnética en la región, lo que podría haber provocado un mal funcionamiento de los sistemas de navegación de la nave. Sin embargo, ni siquiera esto explica la completa desaparición del San Marcos. Muchos expertos sugieren que la tormenta magnética podría haber sido el catalizador de la distorsión temporal. Pero esta hipótesis solo plantea interrogantes sobre lo que les ocurrió realmente a la tripulación y al barco. ¿Podría la tripulación haber sobrevivido al fenómeno? No hay respuestas a esta pregunta. Algunos investigadores sugieren que la nave podría haber sido transportada a otra dimensión, o incluso al pasado o al futuro. Otros creen que la tripulación murió debido a una distorsión momentánea del espacio. Pero no hay pruebas de ninguna de estas teorías. El hecho de que las autoridades ocultaran estos datos durante décadas puede indicar que temían el pánico masivo o que no querían revelar la verdad sobre la naturaleza del Triángulo de las Bermudas. Tal vez sabían más sobre el fenómeno, pero trataron de mantenerlo en secreto para evitar el caos. Los militares podrían haber sabido de la existencia de tales fenómenos durante mucho tiempo, e incluso haber realizado experimentos secretos en la región. A pesar de que parte de la verdad sobre la desaparición del San Marcos ha empezado a salir a la luz, la mayoría de los detalles siguen siendo clasificados.
Lo que ocurrió realmente al barco y a su tripulación sigue siendo un misterio. Si se trató de un incidente accidental causado por anomalías espaciotemporales o de una operación planificada, sigue siendo una incógnita. De un modo u otro, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar donde el espacio y el tiempo se comportan de forma diferente al resto del mundo, y el San Marcos, como muchos otros barcos y aviones antes que él, se ha convertido en otro misterio sin resolver en esta enigmática región. El 27 de abril de 1985 empezó como un día normal para la tripulación de un jet privado que se preparaba para un corto vuelo de Nassau a Miami. El avión era pequeño pero fiable, con 2 pilotos experimentados y 5 pasajeros a bordo. Volar entre las Bahamas y Florida era algo habitual, y nadie esperaba nada fuera de lo normal. El tiempo era favorable, el cielo estaba despejado y el mar en calma. Todas las condiciones para el éxito del vuelo eran perfectas. El vuelo despegó a la hora prevista, y el avión debía llegar a Miami en unos 90 minutos. Pero unas horas más tarde, se cortó la conexión con el avión, que nunca llegó a su destino. Al principio, los controladores pensaron que se trataba de una interferencia de radio temporal, algo habitual en este tipo de vuelos. Sin embargo, pasaron minutos y luego horas sin que se obtuvieran nuevos datos. El avión simplemente había desaparecido. Los informes oficiales no tardaron en afirmar que el avión probablemente se había visto atrapado en una tormenta o había tenido problemas técnicos. Esto habría explicado su desaparición, pero los servicios meteorológicos insistieron en que ese día no se habían observado condiciones meteorológicas anormales en la zona. A pesar de la ausencia de señales de socorro o alarmas, las autoridades suspendieron rápidamente las operaciones de búsqueda tras varios días de esfuerzos infructuosos. No se encontraron restos de combustible, ni ninguna otra prueba del accidente. Todo apuntaba a que el avión se había desvanecido literalmente en el aire. El incidente se silenció pronto en el dominio público y las familias de las víctimas no recibieron ninguna explicación concreta. Para ellos, parecía como si sus seres queridos simplemente hubieran sido borrados de la faz de la Tierra. Pero los verdaderos interrogantes empezaron a surgir casi 4 décadas después, cuando en 2024 un antiguo controlador aéreo decidió pasar anónimamente a los periodistas una grabación que había permanecido clasificada durante todos estos años. En esta grabación se oía claramente la voz tranquila pero preocupada de uno de los pilotos del avión. Informó de extraños fenómenos que empezaron a producirse en el aire después de que el avión entrara en el espacio aéreo sobre el Triángulo de las Bermudas. El piloto dijo que de repente perdieron contacto visual con el suelo y que la superficie del océano desapareció bajo una espesa niebla, aunque los servicios meteorológicos no habían informado de ningún fenómeno de este tipo en la zona. También añadió que las brújulas de a bordo dejaron de funcionar correctamente y que los relojes de todos a bordo mostraban simultáneamente una hora diferente. Esto provocó el pánico, ya que antes no había habido problemas técnicos. Los controladores, tras recibir este mensaje, intentaron calmar al piloto y le pidieron las coordenadas exactas, pero la siguiente respuesta fue aún más alarmante. El piloto informó de que empezaron a observar extraños destellos de luz que parecían rayos, pero que no tenían nada que ver con la tormenta. Describió estos fenómenos como energía que llenaba todo a su alrededor, cegadora y blanca, como si el avión estuviera volando a través de alguna fuerza desconocida. Las últimas palabras que logró captar antes de que se cortara la conexión estaban llenas de sorpresa y miedo. ¿Qué demonios es esto? Después de eso, el avión desapareció de todos los radares y nunca se volvió a ver. En el momento de la desaparición, no había indicios de accidente y el avión no envió ninguna llamada de socorro. Entonces, ¿qué ocurrió realmente a bordo aquel día? Tras la desaparición del avión, se registraron distorsiones de corta duración de los campos electromagnéticos
en la región donde el avión fue visto por última vez. En su momento, los militares atribuyeron estas anomalías a interferencias de radio normales, causadas por fenómenos naturales. Pero ahora, tras hacerse pública la grabación, estas señales se han interpretado de forma diferente. Investigadores independientes y físicos especializados en campos electromagnéticos creen que estas distorsiones podrían haber sido señal de una anomalía energética desconocida que desencadenó el accidente. Algunos investigadores empezaron a estudiar los nuevos datos, buscando una explicación a lo sucedido. Plantearon la hipótesis de que el avión podría haber caído en una denominada anomalía espacial, que puede afectar no solo a la navegación, sino también a la propia estructura del tiempo y el espacio. Se especula con la posibilidad de que fenómenos similares a los del Triángulo de las Bermudas puedan crear distorsiones espaciales que hagan que los objetos se desplacen a otro tiempo o dimensión. Esta teoría, aunque suene fantástica, tiene cierta base científica. Se sabe que en la zona del Triángulo de las Bermudas se registran a menudo extrañas anomalías magnéticas que afectan a los aparatos de navegación. Algunos científicos creen que esto puede ser el resultado de perturbaciones en el campo magnético de la Tierra causadas por fenómenos naturales o incluso cósmicos. Sin embargo, aún no se han encontrado pruebas concretas de tales zonas anómalas. El hecho de que el avión no emitiera ninguna señal de peligro y que la hora a bordo cambiara simultáneamente en todos los instrumentos refuerza la hipótesis de un impacto en la estructura misma de la realidad. La ciencia moderna aún no dispone de tecnologías que puedan explicar una desaparición tan repentina en un espacio aéreo en el que no había amenazas visibles. Poco después de la publicación de la grabación, comenzaron a difundirse por todo el mundo nuevas versiones sobre la desaparición del avión. La gente empezó a hablar de nuevo del Triángulo de las Bermudas, como un lugar donde se producen fenómenos sobrenaturales relacionados con distorsiones espaciales o temporales. A pesar de ello, no existen pruebas definitivas de estas hipótesis. ¿Por qué el gobierno ocultó esta grabación durante tanto tiempo? ¿Sabían los militares y los controladores aéreos más de lo que dijeron al público? Esta pregunta sigue abierta, al igual que muchos otros misterios que rodean al Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, una cosa ha quedado clara. La desaparición del avión en 1985 no es solo un accidente aéreo. Es un suceso que volvió a llamar la atención sobre los misteriosos y quizás inexplorados fenómenos que ocurren en esta misteriosa región.